11, versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Amén. Iniciamos el capítulo 11 viendo que estaba un hombre enfermo, un hombre llamado Lázaro. Y decíamos que el nombre Lázaro significa Dios es mi ayuda, mi ayudador. Que vivían en un lugar llamado Betania. Dijimos que quedaba más o menos a 3.2 kilómetros de Jerusalén, hacia la parte del Monte de los Olivos. Y hablábamos también de dos mujeres que aparecen aquí, las hermanas de Lázaro, Marta. Dijimos que ella era una mujer que andaba en los quehaceres de la casa, en el oficio, en las muchas labores, las muchas ocupaciones del hogar. Y también veíamos a María. Y dijimos que María era aquella mujer que se sentó para escuchar el mensaje de Cristo, de la cual el Señor dijo que había escogido la mejor parte. Ahora continúa nuestro relato en el versículo 2 que acabamos de observar y aparece un paréntesis de los habituales en este evangelio, con la finalidad y el propósito de aclarar que María se trataba de la hermana de Lázaro. Ahora, por aquellos tiempos habían varias Marías. ¿Cuántas Marías usted recuerda que mencionen los evangelios? María, la madre del Señor, María, mujer de Cleofas, María de Magdala o Magdalena, y María, la hermana de Marta y de Lázaro, que es de la que se está hablando aquí. Y nuestro evangelista la identifica como la mujer que ungió al Señor y enjugó los pies con sus cabellos. Este singular acto de devoción ha causado multitud de opiniones con respecto a quién era esta María y a cuántas veces se ungió a nuestro Señor Jesucristo. Algunos teólogos y estudiosos de la palabra creen que fueron 3 veces. Y ellos dicen que una aparece en Lucas 7, en la casa de Simón, que otra en la casa de Marta y María, también en Betania, que fueron 3 unciones. Otros dicen que fueron 2, que una fue en la casa del fariseo de Lucas 7, que la otra en Betania, en casa de Simón el leproso, y otros dicen que se trató solamente de una. Dicen que Lucas 7 se insertó sin orden cronológico, que Simón el fariseo y Simón el leproso son la misma persona y que fue una sola unción que ocurrió en Betania. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la verdad? ¿Quién estará en lo cierto? ¿Cómo podemos salir de esto? Personalmente considero que hubo 2 unciones, que una
fue en un periodo relativamente temprano del ministerio de nuestro Señor, que fue en la casa de un fariseo hostil llamado Simón, y que fue por una mujer pecadora. Y la otra, que fue al finalizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por parte de María, de la que se está hablando acá, cuya moralidad no se coloca en duda y no se dice nada negativo de ella. Pero independientemente de cualquiera que sea nuestro punto de vista, si creemos que fueron 3 unciones o 2 unciones o una unción, independientemente de cualquiera que sea la postura que tengamos con respecto a este texto, lo que debemos tener en cuenta es que la palabra de Dios es completamente infalible e inerrante, y que en ella no existe contradicción ni despropósito alguno. Que no hay ninguna contradicción en la Biblia, en la palabra de Dios. Y ese es un punto fundamental en el cual debemos estar de acuerdo. Independientemente si usted piensa que fueron 3 veces, o que fueron 2 veces, o que fue una sola vez, lo que debemos de tener en cuenta es que la palabra de Dios es inerrante y perfecta. Ahora, hay algo interesante con respecto a este particular acto de devoción que hizo esta mujer. Y es que Dios siempre lo trae a memoria. ¿Por qué? Porque nuestro Señor dijo, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de él. Y mira, hasta el día de hoy todavía estamos hablando de lo que hizo María hace más de 2000 años, en un país diferente, en un idioma diferente, y estamos trayendo a memoria lo que esta mujer hizo por Jesucristo y para Él. El hombre se olvida muy rápido de las cosas, pero Dios no. Dios no se olvida. Y todo lo que hagamos para Él, el Señor nos lo recompensará y nos lo tendrá en cuenta. Ahora, cuando hablamos del ungimiento, se trataba de una práctica conocida y habitual en aquella época. Se ungía para sanidad, para la preparación de un entierro, se ungía para embellecer, se empleaba también para los huéspedes. Había varias razones por las cuales se ungía a las personas. Vemos que en el Antiguo Testamento especialmente se ungía a 3 hombres, ¿recuerdan? ¿Quiénes fueron los que se ungían en el Antiguo Testamento? Reyes, como el caso de Saúl y David. Profetas, como el caso de Eliseo. Y sacerdotes, como el caso de Aarón y sus hijos. ¿Y qué significaba o qué representaba esa unción en el Antiguo Testamento? ¿Para qué se hacía esto de ungir a alguien? ¿Qué simbolizaba? ¿Qué representaba? Que cogieran un cuerno lleno de aceite y lo derramaran sobre la persona que Dios había escogido para determinada función o tarea. Era como que Dios había apartado a esa persona para una tarea. Era lo que representaba esa unción, para una misión específica. Y en ese sentido debemos entender que si hay alguien ungido por excelencia, es el Mesías y el Cristo, nuestro Señor. Cuando hablamos del ungido, especialmente debemos tener en cuenta que muchos pasajes hacen referencia directa a nuestro Señor. Pero dijimos que la práctica era común en la antigüedad. Sin embargo, hoy en día también vemos a personas por ahí que andan con su frasco de aceite untando a los demás. No ungiendo, sino untando.
Y también están los que dicen que son super ungidos, ¿no? Hoy en día también se habla de los super ungidos, a los que no se les puede contradecir nada de lo que dicen, porque según ellos tienen la verdad absoluta y completa. Y dicen, cuidado con el ungido de Jehová, no se meta con el ungido de Jehová. Es lo que escuchamos en muchas partes. No hable en contra del ungido de Jehová, no lo mire, no lo toque, no diga nada. Pero si vamos a la palabra de Dios, ¿quiénes son los ungidos de Jehová en este tiempo? Todos los creyentes. Todos los creyentes. El apóstol Juan dirá más adelante, en una de sus cartas, dirá que todo creyente verdadero, dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todo cristiano, todo hijo de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, que pertenece a la familia de Dios, tiene el Espíritu Santo, por lo tanto, tiene la unción. Y esa unción, ¿cómo se manifiesta? Dice también allí Juan, y no tiene necesidad que nadie le enseñe, porque la unción misma os enseña. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano? ¿Qué hace en la vida del creyente? Enseñarle, guiarle, mostrarle la verdad, formar la persona de Cristo, redarguirle de pecado, dar testimonio a su espíritu de que es un hijo de Dios. Si alguien ha creído en Cristo, ya el Espíritu Santo está en él, ha sido bautizado, ha sido sellado y tiene las arras de que es de Dios, de que pertenece a Dios. Entonces, seguramente si alguien no tiene la unción, es porque no ha creído, no es un hijo de Dios. Si alguien cree que necesita ir a alguna parte para que le pongan la mano encima y le transmitan la unción, no ha conocido a Dios, no es un hijo de Dios. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Cuando Lázaro enfermó, nuestro Señor se encontraba en la ribera oriental del Jordán, al otro lado del Jordán, a más de un día de camino de Betania. Por lo tanto, las hermanas le enviaron el mensaje que su hermano, al que amaba, se encontraba enfermo. Cuando Lázaro se agravó, María y Marta acudieron a Jesús pidiendo ayuda, pues sabían de sus milagros y del poder manifestado durante su ministerio. Ellas sabían que nuestro Señor Jesucristo podía hacer algo por este hombre. Pero hay algo conmovedor en este texto, y es precisamente la forma reverencial y hermosa como estas mujeres acuden al Señor. Notemos que le dicen, Señor, al que amas. Y de esta manera están apelando al amor que Cristo tiene por este hombre. Ahora, no le dicen, obra un milagro, haz algo. Tampoco le dicen, sánale inmediatamente, Señor, cúrale. No. Tampoco le dicen, ven de inmediato, te necesitamos aquí, ya mismo. No. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué es lo que le dicen? Al que amas está enfermo. Y esto demuestra la comunión maravillosa del Señor con esta familia. Y una razón de peso por la cual nuestro Señor debía ir en ayuda. Aunque Lázaro no fuera uno de los 12, nuestro Señor le amaba. Pero por otra parte, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que debieran hacer los cristianos cuando tienen problemas. ¿A quién
deben ir los cristianos cuando están atravesando por algún tipo de dificultad? ¿A quién? No les oigo. A Cristo directamente. A Cristo directamente. Sin embargo, sabiéndolo, muchas veces no lo hacemos. Muchas veces la emoción o tantas cosas que pueden ocurrir en esos momentos nos hacen ir a las personas equivocadas. Vamos buscando al médico, vamos buscando al especialista, al abogado, vamos buscando al amigo, al confidente. Queremos sentir respaldo de otra persona y vamos a la persona equivocada. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios en esta mañana es que en cualquier circunstancia de la vida debemos buscar a Cristo, debemos ir a Cristo. Sabemos que Él tiene recursos extraordinarios. Cuando necesitemos de una ayuda extraordinaria, vayamos a Cristo. Ahora, la oración se convierte en ese mensajero que hará que nuestra petición llegue de la manera acertada al Señor. De esta manera, en tiempos de adversidad, mis hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cuando vengan las dificultades, los problemas, asegurémonos de buscar la ayuda en la persona correcta, esto es, en Jesucristo. Se dice que en el Antiguo Testamento hubo un hombre que enfermó de los pies, por allá en el libro de Crónicas, capítulo 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, un rey llamado Asa enfermó gravemente de los pies. Y dice ahí que en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. Y por haber hecho esto, este hombre murió. Porque no confió en Dios, confió en los médicos. Alguien dijo sabiamente: aprendí a orar cuando me di cuenta que es más fácil hablar con Dios que con la gente. Sin duda, cuando uno de nuestros seres queridos se enferma, ¿qué hacemos? Correr, buscar todos los recursos posibles para que la salud vuelva a él. No escatimamos a la hora de buscar consejo de los mejores médicos o especialistas. Independientemente de todo lo que hagamos, jamás debemos olvidar que nuestro Señor es nuestro mejor ayudador, el más capaz y el más sabio. Que tenemos a alguien que nos ayuda y que está a la diestra de Dios. Por nada permitamos que las prisas o las emociones o la zozobra del momento nos impidan recordar que nadie puede ayudarnos como Cristo, porque Él es amante, misericordioso y compasivo. Ahora notemos algo interesante: al que amas, que María y Marta utilizan aquí, es digno de atención, porque no dicen a tu discípulo, al que cree en ti, ni tampoco el que te ama, sino al que amas. ¿Qué sobresale allí? El amor de Cristo, por encima del amor de los hombres, porque el amor de los hombres es ¿cómo? Condicional, engañoso. Los hombres un día aman y al otro día odian. Pero el amor de Cristo es un amor que permanece, es un amor verdadero, un amor fiel, un amor puro y confiable, incondicional.
El Señor nos ama a pesar de que estemos en las peores circunstancias. El Señor no nos ama porque estamos bien o porque somos exitosos. No, su amor es el que sobresale, el que resalta. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si las hermanas de Lázaro fuesen como algunos cristianos de la modernidad, habrían decretado, confesado, reclamado y desatado algo en particular y sobrenatural. Pero gracias al Señor, estas mujeres no fueron de la corriente neopentecostal ni pertenecieron a una iglesia carismática de Betania. Solo bastaba y era suficiente con que nuestro Señor supiese que su amado amigo se encontraba convaleciente y azotado por una grave enfermedad. Eso era todo. Señor, al que amas está enfermo. Y como dijimos, no se trataba de una enfermedad pasajera ni común. Era una enfermedad grave, una enfermedad crónica, violenta, que en pocos días le iba a llevar a la muerte. Ahora, ¿es posible amar a alguien y darle la espalda cuando nos necesita? Aunque como ya dijimos, el amor de los hombres no es ni siquiera comparable al amor de Dios. No obstante, se cuenta de dos amigos que sirvieron en la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos fue herido y se quedó desamparado en terreno enemigo. El otro, arriesgando su vida, fue a rastras hasta donde estaba para ayudarlo. Y cuando lo alcanzó, el herido levantó su mirada y dijo: sabía que vendrías. Cristo es nuestro amigo fiel, que por nada nos desamparará. De esa forma no dudemos de su amor ni de sus propósitos. No dudemos de lo que Él ha hecho y continuará haciendo por nosotros. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por la forma como inicia el pasaje, podemos entender que se trató de un mensaje verbal y no por escrito. ¿Qué dice la primera palabra? Oyéndolo. El mensajero de las hermanas fielmente entregó su recado y así notificó al Señor. Pero si pensamos, lo que este hombre hizo tal vez fue lo más inútil. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya lo sabía todo. Puesto que ya nuestro Señor sabía de la enfermedad que estaba enfrentando su amigo, a quien amaba. Además sabía lo que sucedería después y las consecuencias que esto traería. Jesucristo lo sabe todo porque es Dios omnisciente. En muchas ocasiones la enfermedad y el sufrimiento están en su voluntad. Óigame lo que estoy diciendo. La enfermedad y el sufrimiento están en su voluntad. Los creyentes enferman del mismo modo que lo hacen las personas mundanas y malvadas. Con la diferencia de que una enfermedad en el cristiano, ¿qué hace? ¿Para qué obra la enfermedad en el creyente? Para la gloria, la honra, la alabanza, la fortaleza, la fe, el crecimiento espiritual. ¿Sí? Dios todo lo encamina para bien. Mientras que la enfermedad en el inconverso no tiene ningún propósito. El comentarista J.C. Ryle dice: la salud es algo bueno,
pero la enfermedad es mucho mejor si nos lleva a Dios. ¿Qué opina de esa frase? ¿No? No hay dudas. Dios se glorifica en medio de esa situación, así no ocurra nada. Cuando se espera, debe ocurrir, como ocurre aquí en este contexto. Cristo no nos deja cuando nos abandona la salud, ni tampoco nos deja cuando la vida nos deja. Él es nuestro Señor eternamente y para siempre, y nos guiará aún más allá de la muerte. Hasta ahora hemos podido ver claramente por la Biblia que Dios y Cristo permiten la enfermedad y el dolor en los que aman. Solamente podemos ver este caso de Lázaro, un siervo de Dios que estaba enfermo. Pablo dice más adelante en una de sus epístolas: ¿quién enferma? Y yo no enfermo. A Trófimo dejé enfermo en Mileto. Timoteo tenía frecuentes enfermedades. Bueno, pero ¿qué pasa? Luego hoy en día no escuchamos que los hijos de Dios todo el tiempo deben de estar sanos, inmunes a toda enfermedad, a todo virus, a todo dolor. No, Dios permite la enfermedad en aquellos que ama y lo hace para su gloria. Por el contrario, los falsos apóstoles de la actualidad insisten y perseveran en mantener herejías como: en tu boca hay poder, puedes hacer uso de tus palabras y declarar con autoridad la sanidad. El Señor ya tenía el poder para sanar, pero no actuó, no se activó hasta que declaró la palabra. De igual manera, la bendición que Dios tiene para darte está junto a ti. Solamente debes activar y confesar la palabra. De esa manera vas a recibir lo que Dios quiere darte. Y sucederán cosas asombrosas y maravillosas. ¿Qué opinan? Hasta ahí lo que dice esta nota publicada por uno de estos lobos. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de la enfermedad que está padeciendo su amigo Lázaro? Esta enfermedad no es para muerte. ¿Cómo así? ¿Luego Lázaro no se murió? Sí. Pero que dice que no es para muerte, pero luego Lázaro no murió. Lo que está diciendo es que la muerte no sería el resultado permanente de esta enfermedad. Lázaro efectivamente iba a morir, pero resucitaría de los muertos. Así que el verdadero propósito de esta enfermedad era la gloria de Dios. Es como si Jesús dijera: la finalidad de esta enfermedad no es la muerte de Lázaro y su desaparición absoluta de este mundo, sino la gloria de Dios, mi gloria por medio de la resurrección. Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, podemos pensar en qué cosas glorifican a Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Una vida sobre la fe. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Dios. En esta mañana veíamos un texto de un rey que murió comido por los gusanos porque no le dio la gloria a Dios. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Dios.
Sea que vivamos, sea que muramos, sea que trabajemos, sea que independientemente de lo que hagamos, de todas tantas cosas que podemos hacer en este mundo, todo debe refutar en gloria y en alabanza para Dios. Entonces, ¿le estamos dando la gloria a Dios? ¿Permitimos que todas las situaciones que vienen a nosotros, aún las cosas que no entendemos, le glorifiquen? Cuando atravesamos por momentos de crisis, por dificultades, por adversidades, ¿glorificamos a Dios en medio de esa situación? ¿O renegamos, maldecimos, murmuramos, nos quejamos? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué he hecho para merecerlo? A veces uno escucha esas cosas. ¿O le damos la gloria a Dios? Decimos, Señor, gracias, no entiendo qué es lo que está pasando, pero esto debe ser sin duda para tu gloria, aunque no lo entiendo. Marta y María le estaban diciendo al Señor, al que amas está enfermo. Está en tus manos la situación, puedes hacer algo. Pero nuestro Señor permite que muera y que su cuerpo se descomponga, ¿sí? Porque en su propósito y en sus planes había algo más grande, algo superior, algo para la gloria de Dios. Y podríamos decir, bueno, Señor, pero qué difícil esto, que estas mujeres pasaron por ese duelo, por el dolor de haber perdido a un ser que amaban. Y Señor, ¿por qué no te glorificabas de otra forma? ¿Por qué a través de semejante dolor? Porque no debió haber sido nada fácil para ellas. Pero el Señor tenía algo grandioso preparado en medio de todas estas circunstancias. Como seguramente en cada una de las circunstancias por las que nosotros atravesamos en la vida. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Pero qué de esta situación específica? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? Y no tenemos en cuenta que a lo mejor el Señor tiene algo más grande y algo mejor preparado. Amén. ¿Qué sentirían estas mujeres cuando llega el mensajero con la razón del Señor? Esta situación es para la gloria de Dios. Señor, no vienes, no lo sanas, no haces nada, pero la situación es para la gloria de Dios. ¿Cómo así? No entendemos. ¿Qué pudieran haber sentido cuando escucharon al mensajero? Tal vez tristeza, confusión, angustia, una serie de sentimientos encontrados. O seguramente dijeron, no, ya la situación está en manos de Cristo. Gozo en el Señor. Sabemos que el Señor ya se enteró, aunque no ha hecho nada, algo va a hacer. ¿Será? Estoy especulando. La forma en que esperamos se nos responda, tal vez no es como imaginamos. A veces oramos a Dios y no pasa lo que pedimos, o pasa completamente lo contrario. Y eso no debería angustiarnos, no debería molestarnos, ya que descansamos en el hecho que el asunto específico ya está en las manos de Cristo. Para concluir, debemos recordar que el resultado final de la enfermedad de Lázaro es el mismo resultado que debemos esperar nosotros de cualquier enfermedad que nos venga. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿La muerte? La gloria de Dios. Que Dios y Cristo sean glorificados. No podemos decir, al final no morirá.
Pero sí podemos decir, Señor, será para tu gloria. Será para tu gloria. Cualquier prueba o dificultad que deba enfrentar un creyente puede en última instancia glorificar a Dios. ¿Recuerdan todo lo que le ocurrió a José? Libro de Génesis. ¿Qué le pasó a José? Vendido, metido en un hueco, despreciado por su familia, apartado de su casa, preso en la cárcel, vituperado, calumniado, vendido. Todo parecía que iba a estar mal, pero al final, cuando él está allí en ese hermoso momento en que Dios le permite ser gobernante en Egipto, le dice a sus hermanos, una vez se encuentra con ellos, le dice: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios todo lo ha encaminado para bien. Y ahí entendemos que al que ama a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Las cosas malas, Dios las encamina para bien. Dios puede hacer cosas buenas de las cosas malas que nos pasan, de las cosas que no entendemos. Entonces volvemos a la pregunta: ¿cómo actuamos cuando nos están ocurriendo estas cosas? ¿Cómo actuamos cuando viene la enfermedad? ¿Cómo pensamos? Por otra parte, la gloria de Dios a lo largo de este evangelio se asocia con la crucifixión del Señor y también con su resurrección en poder. La resucitación de Lázaro causaría que los dirigentes religiosos judíos demandasen la muerte de Jesús. Y es como ya lo hemos subrayado, nuestro Señor sabía la enfermedad de Lázaro, pero también sabía lo que sucedería y lo que vendría después. Cristo veía la cruz como su camino a la gloria y sabía perfectamente que el ir a Betania y devolverle la vida a su amigo le conduciría a la cruz. Y así fue. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. El propósito de este pasaje es mostrar el amor del Señor. Ya nos había dicho que amaba a Lázaro, sin embargo lo recalca. Y la palabra que aparece ahí para amor es una palabra que denota afecto noble, profundo y excelso. El amor del Señor hacia todos los seres humanos de manera general es uno, pero para con aquellos que son los suyos, ¿será el mismo? Es un amor diferente, es un amor distinto. Por otra parte, tengamos en cuenta que estos tres hermanos seguramente tenían diferentes caracteres. María era una, Marta era otra, Lázaro era otro. A pesar de que eran tres personas diferentes, nos dice aquí el pasaje que el Señor les amaba. Y así debemos entender, ¿no? Aunque todas las personas no son iguales, sin embargo, debemos amarlas. Hay un abanico de temperamentos, hay diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de pensar. No todo el mundo puede pensar de la misma forma que lo hacemos nosotros. Pero por eso no podemos despreciarlos, aborrecerlos. El Señor amaba a estas tres personas. Pero algo que debemos de tener presente es que aquí la Biblia nos está diciendo que la enfermedad que Lázaro estaba atravesando no era porque el Señor Jesucristo estuviese airado contra ellos, sino ¿por qué? Porque les amaba. Estaba enfermo, estaban atravesando una situación difícil en esta familia porque les amaba.
Cuando la enfermedad entra en nuestro hogar, no debemos concluir que Dios se desagrada de nosotros o que alguien pecó, como lo enseñan en muchos lugares. Ah, ¿usted está enfermo? Arrepiéntase. A veces somos como los discípulos en el capítulo 9. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Sí? Y estamos buscando siempre al culpable. ¿Quién pecó? Pero no. Aquí esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y el Señor lo está permitiendo en esta familia porque les amaba. En Hebreos 12:6 leemos: porque el Señor al que ama, ¿qué le hace el Señor al que ama? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si atravesamos por la disciplina y los azotes del Señor, ¿qué debemos entender? Que es por su amor que estamos atravesando por medio de esas circunstancias. Y ese azotar no es algo tan sencillo. Ese azotar era suspender en el aire. Da la idea de suspender en el aire. Era una persona que era colgada literalmente y se le daba con un azote. Imagínense. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra. El Señor al que ama, azota, castiga, corrige, disciplina. ¿Y a quién le gusta? Ahí dirá más adelante el autor de la epístola, dice: es verdad que ninguna aflicción en el presente es motivo de gozo. El autor lo explica. Ninguna disciplina nos trae gozo. Como cuando tenemos que disciplinar a los hijos. ¿A quién le gusta ser disciplinado? O que lo disciplinen. O el papá, ¿cómo está cuando está disciplinando al hijo? El papá también se siente, también se duele, ¿no es cierto? Pero por medio de esa disciplina, ¿qué está buscando en su hijo? Que ande como conviene, que se comporte como es digno, que se arregle o se muere. Ahora, la demora de nuestro Señor aquí está ocurriendo porque el Señor tenía un propósito, como ya lo dije. Generalmente el tiempo de Dios es diferente al de nosotros, y nosotros quisiéramos que Dios actuara cuando queremos. Señor, ¿y por qué no me quitas este problema? ¿Sí? O como el hombre que oraba: Señor, dame paciencia, pero ya. ¿Sí? Y así somos las personas. Queremos todo instantáneo, pero Dios no obra de esa manera. Dios tiene su tiempo perfecto para todo. Debemos entender que en este momento no significa que sea un no rotundo, nunca, no. El Señor te dice: en este momento no. Y debemos entender que tendrá un tiempo, un propósito, habrá algo mayor en medio de esa situación. Un soldado anónimo escribió lo siguiente hace más de un siglo: pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir y me hizo débil para que aprendiera a obedecer humildemente. Pedí ayuda para hacer obras grandes y se me dieron dolencias para hacer obras mejores. Pedí riquezas para obtener felicidad y se me dio pobreza para que fuese prudente. Pedí de todo para poder gozar la vida y se me concedió la vida para que gozara de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que podía esperar. Mis oraciones fueron escuchadas
de modo que entre todos soy el hombre más bienaventurado. Interesante, ¿no? El Señor nos da lo contrario de lo que pedimos y en muchas ocasiones nos dice no. Pablo rogó al Señor para que le quitara este aguijón de su carne en 3 ocasiones y la respuesta del Señor fue la misma: bástate mi gracia. Alguien dijo: Dios nunca tiene prisa y sus demoras son infinitamente más provechosas que nuestra prisa. Esperemos en el Señor, confiemos en Él. Él tiene un tiempo para todo, aunque no entendamos, aunque estemos atravesando momentos críticos, difíciles, enfermedad, dolor, tantas situaciones que pueden agobiarnos en este mundo. Pero sin embargo, confiemos en que ya nuestro Señor Jesucristo conoce lo que estamos pasando y que todas las cosas nos ayudarán para vivir. Amén. Oremos.